justamente es más o menos comentar con ustedes cuál es el marco de actuación y la funcionalidad del Tribunal de Disciplina Judicial, que como ya hemos comentado, pues es un órgano muy importante en el contexto de la actuación del Poder Judicial de la Federación. Como en las ocasiones anteriores, me permito hacer su conocimiento que para efectos inclusive de difusión, si ustedes me lo permiten, esta sesión va a ser grabada y bueno, pues sin mayor preámbulo, empezaríamos la charla. La vez anterior me permití comentarles de una manera muy somera la naturaleza jurídica del tribunal. Habríamos dicho que se trata de un órgano constitucional autónomo con independencia y justo con autonomía, no solo de gestión, sino también administrativa y desde luego en las facultades jurisdiccionales y de decisión respecto a la parte disciplinaria de todos los juzgadores del país. Hoy, en el enfoque de este marco de actuación y de la propia funcionalidad que tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial, pues querría comentarles que cuenta con dos órganos fundamentales, un órgano de investigación que tiene como función investigar los hechos u omisiones en los que puedan incurrir los juzgadores del país y que puedan dar lugar a responsabilidades administrativas y eventualmente tipos legales que también el tribunal tiene la misión y la obligación también de consignar tales hechos a la Fiscalía General de la República, pues cuando se presuma la comisión de un delito. El órgano de evaluación del desempeño judicial pues tiene como competencia la evaluación justamente del desempeño de los órganos jurisdiccionales de todo el país, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ambos órganos en términos de la reforma constitucional se regirán por sus propias normas. Esta evaluación a la que nos referimos, que como ya he comentado, va enfocada a todos los tribunales colegiados del país, a las salas regionales del Tribunal Electoral y a los juzgados de distrito, pues deberá enfocarse a la visión y obviamente a la evaluación de los elementos tanto cuantitativos como cualitativos relacionados con el desempeño de todos los órganos jurisdiccionales y desde luego, como todos ustedes saben, la función jurisdiccional comprende tanto esta actividad propiamente dicha como la parte administrativa que se relaciona directamente con la administración de justicia, ¿no? En esta idea, quisiera comentarles cómo está el asunto de la integración del Pleno y en este contexto, como ya lo comentábamos la ocasión anterior, el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial se integrará por 5 personas, 3 magistradas mujeres y 2 hombres, y podrá sesionar, aquí se establece un esquema como de mayoría calificada, podrá sesionar si existe la presencia de 4 magistrados, justamente que es la condicionante que la ley establece para la emisión de las resoluciones, tendrá un secretario o secretario general de acuerdos que será quien pueda presidir y dar cauce a todos los acuerdos y a todas las resoluciones que se emitan en el seno del ejercicio del pleno jurisdiccional de este órgano colegiado y desde luego, como sucede en otro tipo de organismos, la persona titular o el presidente del mismo pues tendrá las atribuciones que establece la ley y entre ellas es proponer al órgano de administración judicial el nombramiento de las y los secretarios de acuerdos, el nombramiento del personal jurisdiccional y desde luego de todos aquellos involucrados en este esquema de impartición de justicia en el país, ¿no? Otra parte importante pues, es la integración de las ponencias. En este caso, la ley establece que las ponencias estarán obviamente integradas por magistradas y magistrados en un número de 4, de 4 desde luego, y funcionarán
de manera tal que también los acuerdos, las propias resoluciones que emitan estas comisiones tendrán que ser aprobadas por 3 magistrados y se integrarán a su vez por secretarios, secretarias de acuerdos, secretarios instructores, secretarios y secretarias auxiliares, oficiales jurisdiccionales y también personal operativo. En este caso es muy importante mencionarles que la ley establece que el 50% de los servidores públicos con estas características que ya les comentaba tendrán que provenir del esquema del servicio profesional de carrera. Esto, bueno, en el contexto de que la función jurisdiccional requiere una especialización ahí específica y solo el 50% restante pues serán nombrados a través del sistema de libre designación. Parte importante de este funcionamiento del Pleno y las comisiones, pues desde luego se enfoca, como ya comentaba, que las comisiones se integrarán por 3 magistrados, independientemente de la función específica que tengan. Y aquí, en el caso de emisión de acuerdos, de resoluciones, de determinaciones de carácter judicial, pues la ley establece que en caso de empate y cuando la resolución de estos asuntos no pueda aplazarse, la comisión respectiva se integrará con un magistrado más proveniente de otra comisión, pues con el propósito de substanciar, de resolver los asuntos encomendados a estas comisiones y también comentarles que la substanciación y la resolución en primera instancia de todos los asuntos del tribunal de disciplina judicial correrá a cargo de estas comisiones y en una segunda instancia, es decir, la apelación que las partes que se sientan afectadas podrán llevar a cabo será a través del pleno del tribunal y como ustedes saben, las decisiones que emita el pleno funcionando con esta connotación, pues no admitirán recurso alguno. Y en esta misma medida, el órgano de evaluación de desempeño al que me he referido con antelación, pues será el competente para tanto para evaluar como para dar seguimiento al desempeño de los órganos jurisdiccionales. Esto con el propósito de consolidar un ejercicio responsable, profesional, independiente, honesto y eficaz de la función jurisdiccional. El titular de este órgano de evaluación de desempeño será nombrado por el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial y, como ya les comentaba, las funciones de evaluación y seguimiento del desempeño que se confieren a este órgano, pues serán ejercitadas por los visitadores judiciales que estarán bajo el mando del mismo órgano y tendrán el carácter de personas representantes del Tribunal de Disciplina Judicial, pues para todos los efectos legales, porque deben recordar ustedes que al final de cuentas esta función de inspección constituye un acto de molestia y constituye también un acto de autoridad y por lo tanto, pues estos órganos serán los garantes de que se lleve a cabo, pues conforme a las normas establecidas en nuestra Constitución y en las normas secundarias. Este proceso de evaluación de desempeño, pues obviamente está enfocado a la evaluación, al menos de los siguientes aspectos. Uno, de los conocimientos de la competencia de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales, incluyendo aquellas que se refieren a los aspectos de carácter técnico, de carácter ético y de carácter profesional, y también estarán muy enfocadas sin duda al dictado y cumplimiento oportuno de sus resoluciones, es decir, lo que hemos venido manejando en estas propuestas es que no queremos que los juicios se retarden de manera injustificada. También la función del tribunal y de este órgano en específico será verificar la productividad de los órganos jurisdiccionales, la capacitación y el desarrollo de sus servidores públicos y desde luego la satisfacción en la impartición de justicia, pues a los justiciables, es decir, a las personas usuarias de los servicios de la impartición de justicia. Y bueno, como ustedes también saben, el órgano de evaluación podrá realizar procedimientos de evaluación tanto extraordinarias como extraordinarias
con el propósito de que los juzgadores del país pues cumplan tanto con los requisitos de ingreso como de los requisitos de permanencia, y en ese contexto pues tendremos tres tipos de evaluaciones, ¿no? Una evaluación ordinaria, que será dentro de los procesos previamente establecidos conforme a una situación programática del tribunal. Habrá evaluaciones extraordinarias a petición de las partes en un proceso, a petición de cualquier persona o de manera oficiosa por parte del tribunal, y habrá evaluaciones de seguimiento para el propósito que ya me he referido, ¿no? En cuanto al seguimiento del desempeño judicial, como ustedes también saben, el Pleno, las comisiones y la Secretaría General de Acuerdos, pues podrán ordenar al órgano de evaluación la realización de estas evaluaciones de seguimiento cuando de la actuación de los juzgadores del país, pues se demuestre, se tenga conocimiento ahí de elementos que justamente incidan y obligan a esta evaluación. Y desde luego, un aspecto ahí fundamental que tendríamos que observar es que cuando la evaluación de desempeño resulte insatisfactoria o bien se impongan medidas correctivas o sancionadoras, pues obviamente esta determinación del órgano de evaluación o de la comisión del Tribunal de Disciplina Judicial, pues podrán ser impugnadas ante el Pleno del Tribunal, que es un recurso que se establece respecto a la propia actuación de este órgano colegiado, y reiterarles a ustedes que una vez que emita su resolución el Pleno jurisdiccional del Tribunal de Disciplina Judicial, pues ya no se admitirá recurso alguno, ¿no? El otro órgano que ya comentaba, el órgano de investigación de responsabilidades, pues este debe fungir como una autoridad investigadora en todo su contexto y amplitud, y tendrá en los procedimientos disciplinarios ya incoados, pues tendrá la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que se investigan respecto a los juzgadores del país, y desde luego se sustentará a través de este órgano, en su caso, sin duda alguna, pues la existencia de faltas administrativas cometidas por el personal jurisdiccional, y como ya lo he comentado, también si de esta investigación se desprende la existencia de posibles hechos delictivos, pues el tribunal tendrá ahí la facultad o la obligación de consignaros ante la Fiscalía General de la República. El titular, como en el caso anterior, será designado por el Pleno a propuesta del presidente o presidenta del propio Tribunal de Disciplina Judicial, y desde luego que también, como en el caso anterior, el Pleno, mediante acuerdos de carácter general, pues debe designar o nombrar a la estructura orgánica que será necesaria para el desempeño de las funciones de este órgano muy importante, el Tribunal de Disciplina. Aquí es muy importante que tengamos claro las funciones, porque a veces se confunden un poquito respecto a las cuestiones disciplinarias del personal administrativo y del personal jurisdiccional. Y habíamos comentado que aparte del Tribunal de Disciplina Judicial, la ley prevé la existencia de un órgano de administración judicial. Acuérdense ustedes que el Consejo de la Judicatura se parte en dos, justamente para dar lugar, por una parte, al órgano que va a administrar los recursos, el personal, los bienes, el patrimonio del propio tribunal, y por otro lado, quien asume la parte disciplinaria, que es este Tribunal de Disciplina Judicial. En este caso, para que nosotros podamos diferenciarlo, comentarles que el Tribunal de Disciplina Judicial, como lo he venido esbozando ahí en las láminas anteriores, pues tendrá a su cargo la investigación, la substanciación y la resolución de procedimientos de responsabilidad del personal jurisdiccional. Aquí la diferencia. Y por otra parte, el órgano de administración judicial, pues tendrá a su cargo también la investigación, la substanciación y la resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa, pero del personal administrativo. Esta es la diferencia básica entre ambos órganos, y es muy importante que
que la tengamos en cuenta, ¿no? Aquí algo también muy importante es qué va a pasar cuando en un asunto jurisdiccional, dentro del ámbito del tribunal, obviamente, o cuando derivado del ejercicio de funciones del Tribunal de Disciplina Judicial existe un conflicto competencial. En este caso, la ley también establece de una manera muy puntual qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. Entonces, en primer término, cuando en un mismo acto u omisión concurran personas que desempeñen funciones jurisdiccionales y personas que realicen funciones administrativas, pues será el Tribunal de Disciplina Judicial quien atraiga, por así decirlo, el caso y quien tenga las facultades para emitir la resolución correspondiente. Un segundo supuesto es que también el órgano de administración judicial debe hacer del conocimiento del Tribunal de Disciplina Judicial la existencia de alguna investigación en la que se encuentra involucrados y advierta la posible participación de personas con funciones jurisdiccionales y en este caso, pues obviamente bajo el mismo supuesto comentado en el párrafo anterior, pues también será el Tribunal de Disciplina Judicial quien asuma la competencia. Y un tercer supuesto ahí también es muy importante cuando en un mismo acto u omisión concurran presuntas faltas cometidas por el personal administrativo de tipo grave y no grave, pues será también el Tribunal de Disciplina Judicial el competente para resolverlo y un supuesto final dentro de este marco de concurrencia y conflictos de competencia es que en todo caso el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial pues debe resolver los conflictos competenciales que surjan cuando se refiere a las atribuciones del órgano de administración judicial con base en lo dispuesto obviamente en nuestra Constitución General de la República, la Ley de Responsabilidades y desde luego la propia Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Es decir, cuando existe un conflicto de interpretación, cuando existe un conflicto de aplicación, pues será este tribunal quien asuma la competencia pues para dirimir y para dar enfoque y resolución al asunto planteado, ¿no? Y bueno, finalmente ya para concluir y darles la oportunidad de que ustedes participen, lo cual siempre agradezco y es muy importante para mí, pues cuáles son las sanciones por faltas administrativas derivadas de el ejercicio de la función jurisdiccional. La ley establece una división entre faltas graves y no graves, ¿no? Entonces, en el caso de faltas no graves, la ley establece básicamente cuatro supuestos: la amonestación pública o privada que no requieren mayor explicación, la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución del empleo, cargo o comisión, dependiendo también la naturaleza de la infracción, no obstante que se trate de una infracción no grave a la normativa, y finalmente la inhabilitación temporal para desempeñar el empleo, cargo o comisión. En un segundo supuesto, tratándose de faltas administrativas graves, aquí la ley obviamente por la naturaleza de las mismas ya no prevé la posibilidad, por ejemplo, de amonestaciones y en este caso de manera directa se dará la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución del empleo, sanciones económicas y finalmente la inhabilitación temporal para el desempeño de cargos públicos. Que es muy importante comentarles que en el caso de sanciones económicas podrá aplicarse un monto desde 50 UMAS, 50 unidades de medida, hasta 150,000 UMAS, lo cual es un escenario muy abierto para la aplicación de sanciones. Y otro supuesto muy importante es que en el caso de que en la comisión de las infracciones exista un lucro indebido o un daño causado, la ley prevé la posibilidad de aplicar al funcionario jurisdiccional responsable de esta comisión de infracción, pues hasta 3 montos, ya sea del daño causado o del lucro obtenido indebidamente, ¿no? Este es más o menos el contexto general en cuanto al marco de actuación, en cuanto a la función jurisdiccional
y desde luego la ampliación en cuanto a la cobertura de la funcionalidad del tribunal. Agradecerles como siempre la oportunidad que me permitan dirigirme a ustedes, reiterarles que estamos compitiendo en esta inédita elección del Poder Judicial de la Federación con la boleta turquesa, con el número 31 y con la gran visión, la convicción y la posibilidad pues de llegar a este tribunal pues para tratar de, como lo he dicho en muchos ejercicios, en muchos foros, en muchas entrevistas, pues para tratar de darle un golpe de timón a la justicia, para tratar de encauzar un poco a que tengamos una justicia más digna, una justicia más humana, una justicia más social y desde luego una justicia más cercana a las personas. Agradezco mucho, reitero, como empecé la oportunidad de que ustedes me dan para poderme dirigir a ustedes y desde luego que como en los casos anteriores, pues me gustaría poder contestar algunas preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Ah, tenemos por ahí a Patricia Illescas que tiene una pregunta que hacernos. Con mucho gusto y un saludo, Patricia. Magistrado, un placer estar con usted en este chat en el que la justicia es una parte muy sentida de todos los ciudadanos, dependiendo del sector a que nos dediquemos, es una parte que nos duele mucho y es muy sentida. Como usted lo dice, acción inédita para que podamos elegir a quien nos imparte justicia, pues nos llena de mucha esperanza a muchos que entendemos que la justicia a veces no es tan expedita como debería de ser, ¿no? Mi pregunta para usted sería, para usted, ¿cuál sería la diferencia entre el actual sistema del Poder Judicial de la Federación hoy y el que se va a dar después del 1 de junio? ¿Cuál sería lo que usted diría, este va a ser el cambio más grande que voy a tener? Muchas gracias, Patricia. Una pregunta realmente muy interesante. Mira, en el esquema sustantivo, el gran mérito de la reforma, pues obviamente es crear una integración diferente del Poder Judicial de la Federación. Hoy como está constituido, porque todavía no se erige, por así decirlo, el nuevo sistema de justicia en el país. Como ustedes saben, tenemos una Suprema Corte, un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos tribunales colegiados de circuito, tenemos plenos de circuito, tenemos juzgados de distrito y tenemos un Consejo de la Judicatura Federal. El gran mérito y lo más importante de la reforma, Patricia, es en principio el cambio de integración de la Suprema Corte de 11 a 9 ministros con un esquema ahí importante en cuanto al ejercicio de funciones que hoy a diferencia de lo que pasaba antes, que había dos salas especializadas, como ustedes recordarán, ahora la Corte solo funcionará en pleno, que ese es un principio de certeza para los ciudadanos y desde luego en muchos asuntos tendrá que tener una especie de mayoría calificada. Se hacen algunas reformas respecto, sobre todo a los aspectos constitucionales, en el tema de las controversias constitucionales y en el tema de amparos, en donde ya en el primer caso, las suspensiones que puedan otorgarse a quienes promueven estas acciones y en el caso de los amparos a quien promueve el esquema de amparo contra leyes, ya la suspensión no será generalizada como sucedía antes, sino solamente se aplicará el principio ahí cualitativo de que solamente a la persona que promueve el amparo beneficia. Otro aspecto importante que se venía ahí un poco esbozando en la normativa vigente, pues aparece de una manera más explícita el esquema de los famosos jueces sin rostro en aquellos asuntos en donde por su naturaleza se requiere el esquema de confidencialidad, por los hechos que a veces tienen una connotación y una incidencia social muy fuerte, el esquema de fortalecer los tribunales de apelación y lo más importante en el aspecto general, Patricia, es que esta reforma nos dará la oportunidad de elegir a los juzgadores y desde luego con un enfoque
tal vez de democratizar la justicia, pues en la visión de lo que comentaba hace unos momentos de que tengamos en el país, pues sobre todo una justicia más cercana a la gente. Gracias por tu pregunta, Patricia. Buenas noches, magistrado. Ujú. Y tenemos por ahí a Oreli Natalie Vergara, que con mucho gusto escucho tu pregunta. Sí, buenas noches, magistrado. ¿Sí me escucha? Hola, buenas noches, te escucho con mucho Ah, gusto. gracias. Sí, buenas noches. Así que es un honor estar aquí en su videoconferencia. No, el Y honor es para bueno, mí, muchas gracias. sí, y pues ahora sí que mi pregunta es, la autoridad que investiga dentro del órgano de responsabilidades en el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿quién lo va a nombrar? Bien, mira, la ley establece que tendrá que nombrarlo el Pleno a propuesta del presidente, pero mira, ya que preguntas este aspecto tan importante, a diferencia de lo que pasaba antes, porque es curioso que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, que es una autoridad meramente jurisdiccional, pues tenía como muy laxo el tema de los perfiles. Hoy en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece un perfil específico y en este caso del órgano de investigación de responsabilidades se requiere un perfil de abogado, lo cual es lógico por la naturaleza de las funciones que se van a realizar y desde luego se pide experiencia no solo en materia jurídica o jurisdiccional, sino también en aspectos de conocimiento de responsabilidades y de documentación de casos. Entonces es un tema, como ves ahí, relevante, importante, y que habrá que afinar también todavía un poquito más en la normativa secundaria. Agradezco mucho tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, como en todas las ocasiones, las preguntas que por el tiempo no hayamos podido contestar, saben que están abiertas ahí nuestras redes, nuestro correo electrónico. Agradecer de verdad mucho la oportunidad de compartir con ustedes estos aspectos importantes de la reforma judicial y desde luego, pues poder invitarlos a que en las próximas, que de aquí al día de la elección vendremos realizando y bueno, pues enviarles un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo, señor magistrado. Muy buenas noches. Gracias a todas y a Buenas todos, de noches. verdad. Como siempre, muy ilustrativo, magistrado. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, señor. Gracias, magistrado. Mm. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, maestro. Ujú. Buenas noches a todos. Saludos. Muchas gracias, buenas noches.